Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque les traigo una historia que honestamente me dejó con la boca abierta. Imaginen esto, están en su hogar, en un lugar que consideran seguro, incluso íntimo, como su propio baño. Y de repente esa bañera, ese rincón que usaban para relajarse y desconectar, les esconde un secreto que jamás hubieran imaginado. Hoy vamos a desentrañar precisamente eso. ¿Listos para sumergirse conmigo en esta aventura de sorpresas? Antes de empezar, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a dar ese pasito y darle al botón de suscribir. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, lo que viene está que arde. Ahora sí, prepárense porque lo que les voy a contar es algo que me sucedió hace un tiempo, algo que todavía me pone los pelos de punta y me saca una sonrisa nerviosa cada vez que lo recuerdo. Fue en una de esas mudanzas que te obligan a empezar de cero en un lugar nuevo. Ya saben, ese torbellino de cajas, el olor a pintura fresca, la sensación de que cada rincón guarda una historia que aún no conoces. Me acababa de mudar a un piso antiguo con ese encanto de antaño que tanto me gusta, pero también con sus pequeños misterios. El baño en particular, tenía una bañera de esas antiguas, de patas de garra, que a simple vista era preciosa, con un aire casi de época. Estaba impaciente por darle mi toque personal, por hacer de ese espacio mi santuario de relajación. El edificio en sí ya tenía sus años, con esos techos altos que parecían susurrar historias del pasado, los suelos de madera que crujían con cada paso, y las ventanas grandes que dejaban entrar una luz dorada al atardecer. Era ese tipo de lugar que te hace sentir que estás viviendo dentro de una novela. La primera semana fue un caos de organización, pero poco a poco, todo fue tomando su lugar. Las cajas se desmantelaron, los muebles encontraron su sitio, y los rincones empezaron a sentirse míos. Y llegó el ansiado momento de disfrutar de mi nuevo hogar con una larga y reconfortante ducha caliente. Me dispuse a llenar la bañera, activé el grifo, y el agua empezó a fluir con ese sonido reconfortante que tanto anhelaba. Mientras esperaba, empecé a notar algo curioso. El sonido del agua llenándose era diferente. No era el típico burbujeo alegre y espumoso, sino algo más sordo, como si algo estuviera amortiguando el sonido, o quizás absorbiéndolo de una manera extraña y casi melancólica. Al principio lo achaqué a la acústica del baño, que era un poco peculiar, con esos azulejos antiguos que podían generar rebotes de sonido inesperados. Pero a medida que la bañera se llenaba, la sensación persistía, se hacía más patente. Había como una especie de vibración extraña, muy sutil, que sentía a través de la planta de mis pies. No era algo molesto, sino más bien una sensación enigmática, como si la propia bañera estuviera respirando o resonando con algo más profundo. Intrigada por esta anomalía sonora y táctil, me agaché para mirar más de cerca. El agua estaba casi hasta el borde, reluciente y prometedora, invitándome a sumergirme en ella. Pero al fijarme en las patas de la bañera, esas elegantes patas de garra que le daban tanto carácter, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Una de las patas, la que estaba más cerca de la pared, parecía estar ligeramente desalineada. No era algo muy obvio a primera vista, no se notaba a simple inspección visual superficial, pero lo suficiente para que mi instinto, esa vocecilla interior que a menudo nos advierte de cosas que la lógica no capta, me dijera que algo no encajaba. La toqué con el pie, con la punta del dedo del pie, y sentí que estaba un poco suelta, como si no estuviera bien anclada al suelo. No se movía bruscamente, pero sí tenía una mínima holgura. La curiosidad, como suele pasarme, empezó a picarme con fuerza. Esa sensación de que algo no estaba en su sitio, de que había un pequeño detalle fuera de lugar en mi meticulosa organización, me hizo querer desentrañar el misterio. Una vez terminada mi ducha, que debo decir, fue relajante, pero con esa pequeña intriga rondando mi cabeza como un moscardón persistente, decidí que tenía que investigar. No podía dejar pasar ese detalle. Al día siguiente, armada con un destornillador que encontré en una caja de herramientas olvidada y un poco de valentía que me proporcionaba la pura fascinación por lo desconocido, me dispuse a examinar esa pata misteriosa. Al principio, no pude moverla. Parecía firmemente fijada, como si fuera una parte inamovible de la estructura. Apliqué un poco de fuerza, girando el destornillador en las roscas visibles, pero nada. Sin embargo, al aplicar un poco más de fuerza en un ángulo específico, sintiendo la resistencia pero también una mínima ceder,
y con ese sonido metálico de clic, que te acelera el corazón porque sabes que algo ha cedido, la pata cedió un poco. No se desenroscó, sino que pareció desprenderse ligeramente de su base. Y ahí fue cuando lo vi. Debajo de la base de la pata, donde debería haber solo suelo sólido, esa baldosa antigua y desgastada que cubría el resto del suelo del baño, había un pequeño hueco. Un hueco que no parecía parte de la estructura original del edificio, no era un agujero de fontanería ni un defecto de construcción obvio. Era, sin duda, algo intencionado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Una mezcla de excitación y aprensión me recorrió el cuerpo. ¿Qué podía haber ahí? ¿Un simple desperfecto que alguien había intentado disimular? ¿Un hueco que se había formado con el tiempo? ¿O quizás, y mi imaginación ya volaba, un escondite olvidado? Empecé a retirar con cuidado los pequeños escombros, las motas de polvo acumulado y alguna piedrecita que se habían filtrado alrededor del hueco. Poco a poco, con la punta del destornillador y luego con los dedos, fui ampliando la abertura. Cada movimiento era lento y deliberado, tratando de no hacer ruido y de no dañar nada. Y entonces vi algo que me hizo dar un respingo, un jadeo de sorpresa que escapó de mis labios. No era tierra, ni escombros sueltos. Era tela. Una tela oscura, vieja, descolorida y con un aspecto desgastado por el paso del tiempo. Mi mente empezó a volar a 1000 por hora, imaginando 1000 escenarios posibles, desde los más románticos y tiernos hasta los más inquietantes y tenebrosos. ¿Podría ser ropa vieja? ¿Un trozo de alguna manta? Con mucho cuidado con la punta de los dedos empecé a tirar de la tela. Era sorprendentemente resistente, como si hubiera sido confeccionada para durar, pero cedió poco a poco, como si se estuviera deshaciendo bajo mi toque. Al ir retirándola, fui revelando lo que había debajo. Era una especie de saco o bolsa, hecho de ese mismo material oscuro y resistente, amarrado firmemente con un nudo. El saco parecía tener cierto peso, y al moverlo ligeramente sentía algo sólido dentro, algo que no se movía con fluidez, sino con un peso contenido. La emoción me embargaba, una marea creciente de nerviosismo y una euforia indescriptible. ¿Qué tesoro oculto guardaría esta vieja bañera? ¿Serían joyas de oro y plata? ¿Monedas antiguas? ¿O quizás algo mucho más personal, un secreto familiar, un legado de algún antiguo habitante de este piso? Con sumo cuidado y temiendo que se rompiera o se derramara su contenido, saqué la bolsa del hueco y la deposité en el suelo del baño, sobre una toalla para proteger el suelo y la propia bolsa. El peso era considerable, más de lo que imaginaba. El tacto de la tela, áspero y polvoriento, me transportaba a otra época, a un tiempo del que solo tenía referencias a través de libros e historias. Respiré hondo intentando calmar los latidos acelerados de mi corazón, y empecé a desatar el nudo que cerraba la bolsa. Cada movimiento era deliberado, lleno de una anticipación casi insoportable. Y cuando finalmente la abrí con el último giro de muñeca, lo que encontré me dejó sin palabras, completamente muda. No eran monedas de oro ni diamantes brillantes que deslumbraran con su brillo. Lo que había dentro era mucho más humano. Eran cartas. Un montón de cartas antiguas apiladas cuidadosamente, atadas con una cinta descolorida y amarillenta que parecía a punto de deshacerse. La caligrafía en los sobres era elegante, cuidada, la caligrafía de una época pasada, de un tiempo en el que escribir a mano era un arte. Los sobres estaban sellados, intactos, y las direcciones, aunque escritas con esmero y detalle, me decían poco. Eran nombres que no me sonaban de nada, y direcciones de lugares que quizás ya no existían tal y como estaban descritos, o que habían cambiado tanto que eran irreconocibles para mí. Con manos temblorosas, sintiendo la fragilidad del papel bajo mis dedos, tomé la primera carta. La cinta se deshizo con facilidad, casi por sí sola. El papel era delicado, casi quebradizo, de un color crema muy claro, y al abrirlo, un aroma suave y añejo, a papel viejo, a tinta antigua y a algo que solo puedo describir como el tiempo, llenó el aire. Las palabras escritas en tinta sepia, con una caligrafía fluida y apasionada, me cautivaron al instante. Era una carta de amor. Una carta de amor escrita con una intensidad, una dulzura y una entrega que hoy en día es difícil de encontrar, casi un tesoro en sí misma. El remitente, firmado al final con una rúbrica elegante, era tu eterno enamorado, y la destinataria, escrita con una letra ligeramente más cursiva y adornada, era mi dulce Elena.
Poco a poco, con una mezcla de respeto y fascinación, fui desgranando el contenido de las cartas. Eran años de correspondencia entre dos almas enamoradas. Hablaban de encuentros secretos, de miradas robadas en la calle, de sueños compartidos bajo la luna, de anhelos y de una pasión que, a pesar de la distancia y las posibles circunstancias que los separaban, ardía con una fuerza inquebrantable. Había poemas cortos y sentidos, anécdotas cotidianas de sus vidas que me hacían imaginarlas como si fueran reales, descripciones vívidas de la vida en la ciudad en otra época, de sus paseos, de sus preocupaciones, pero sobre todo, había un amor profundo, sincero y eternamente esperanzado. Era como si hubiera descubierto un cofre lleno de emociones, un testimonio vivo de una historia de amor que se había mantenido oculta durante décadas, esperando ser encontrada, esperando ser leída y revivida a través de mis ojos. Pasé horas absorta en la lectura, sentada en el suelo del baño, con las cartas esparcidas a mi alrededor. Me sentí como una intrusa en la intimidad de esas dos personas, pero al mismo tiempo, me sentí como una guardiana de sus sentimientos, como alguien que tenía la responsabilidad de honrar su historia. Cada carta era una ventana a un pasado que ya no existía, a unas vidas que habían sentido y amado con la misma intensidad, quizás incluso con más pureza, que nosotros hoy. Me imaginaba a Elena, esperando ansiosamente cada carta, con el corazón en un puño, y a su eterno enamorado, escribiendo con el alma desbordada, intentando plasmar en papel todos los sentimientos que bullían en su interior. La bañera, ese objeto cotidiano, ese lugar de relax y de higiene, se había convertido en el cómplice silencioso de esta historia de amor secreta, el escondite perfecto para un tesoro de emociones. No sé por qué decidieron esconder estas cartas allí, en ese rincón poco accesible de la bañera. Quizás era un lugar seguro, un lugar íntimo y secreto, lejos de miradas indiscretas o de manos curiosas. Quizás querían preservar ese tesoro de recuerdos para el futuro, para que no se perdieran con el tiempo. O quizás en un acto de desesperación, de esperanza, o simplemente por un impulso del momento, simplemente querían mantenerlo cerca, a salvo, a la mano, pero oculto. La verdad es que no tengo ni idea, y creo que eso es lo que más me fascina, y me intriga de toda esta historia. El misterio, la falta de una explicación definitiva, añade un aura especial, casi mágica, a esta historia. Lo que sí sé con absoluta certeza, es que estas cartas son valiosas. No por su valor monetario, que supongo será nulo, sino por su valor humano, por su valor sentimental. Son un recordatorio de la fuerza del amor, de la importancia de las conexiones humanas, de cómo los sentimientos más puros pueden perdurar a través del tiempo, y de cómo las historias más bellas y conmovedoras a menudo se esconden en los lugares más inesperados, en los rincones más cotidianos de nuestras vidas. Desde ese día, cada vez que entro en mi baño, mi mirada se dirige a esa bañera con un respeto renovado. Ya no es solo un objeto para la higiene, para el placer de un baño caliente. Es un guardián de secretos, un testigo mudo de un amor eterno que ha desafiado el tiempo y las circunstancias. He pensado mucho en qué hacer con estas cartas. ¿Debería intentar buscar a los descendientes de Elena o de su enamorado? ¿Sería mi deber moral desvelar esta historia a alguien que pueda estar relacionado con ellos? ¿O quizás debería guardarlas como un secreto propio, un tesoro personal que encontré por casualidad, algo que me pertenece ahora? Por ahora, he decidido guardarlas en un lugar seguro, tratándolas con el máximo cuidado y respeto que merecen. Siento que tengo una responsabilidad con esta historia, con esos sentimientos que alguien depositó allí con tanta confianza. Quiero honrarla de la mejor manera posible, preservando su esencia y su significado. Tal vez algún día, cuando sienta que es el momento adecuado, o cuando encuentre la forma correcta, compartiré más detalles, o quizás simplemente me guardaré esta maravillosa experiencia como un tesoro íntimo que la vida me regaló, un recordatorio de la magia que se esconde a nuestro alrededor. Y esa, mis amigos, es la historia de cómo mi bañera, ese objeto tan cotidiano y familiar, me escondía un secreto que jamás hubiera imaginado. Una historia que me ha enseñado que la vida está llena de sorpresas, a veces maravillosas, y que a veces, solo hace falta un poco de curiosidad, un ojo atento y un corazón dispuesto a escuchar, para descubrir maravillas ocultas en los lugares más inesperados. Me ha hecho reflexionar sobre la cantidad de historias, de vidas, de amores y de dramas que están a nuestro alrededor, esperando ser contadas, esperando ser descubiertas, esperando a que alguien, como yo, tropezara con ellas por pura casualidad. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia tan peculiar y emotiva.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar, algún descubrimiento inesperado en sus hogares? ¿Qué harían ustedes en mi lugar con estas cartas? Me muero de ganas de leer sus opiniones y sus propias experiencias. Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos y charlar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si les ha conmovido o les ha intrigado, no olviden dejarme un súper me gusta que me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir buscando estas historias que nos hacen sentir más humanos. Compártanlo con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién le podría gustar, o quién podría estar viviendo su propia aventura de secretos ocultos en su propio hogar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.